hermanas. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte, ni abandonarte. Él no mentirá. Bueno es Dios, Siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí, me llenó De su presencia, y ahora puedo compartir. Y su amor nunca termina, y su favor siempre me dará. bueno es Dios, Siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. bueno es Dios, Siempre fiel, canta, hermano. en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que cante. Bueno es Dios, siempre fiel, Puso un canto nuevo en mi corazón. bueno es Dios, Siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. bueno es Dios, Bueno es Dios, siempre fiel. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago.
También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Vamos a estar el día de hoy en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, estamos estudiando el libro de Hechos, versículo por versículo, capítulo por capítulo este año. Ya llegamos al capítulo 21. La semana pasada concluimos el capítulo 20 de Hechos y vimos que Pablo ya estaba terminando su tercer viaje misionero. Y lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es la despedida de Pablo a las iglesias de Asia y de Macedonia, y los deja con 3 cargos, solo para resumir brevemente. Primero les dice que cuiden su testimonio personal, cuiden a la iglesia. Recordamos que la iglesia pertenece a Dios y debemos de cuidarlo como lo tesoro que es. Segundo les dice, velen por los ataques de Satanás, que siempre van a estar estorbando la obra de Dios. En cualquier lugar que se predique la palabra de Dios, la verdad, la completa palabra de Dios, habrá intentos de Satanás a través de falsos maestros, de falsas doctrinas para estorbar la obra de Dios. Y Pablo se refiere a esos ataques como de lobos rapaces que vienen vestidos de oveja. Y finalmente el tercer cargo que les deja Pablo es de dar, de la devosidad, de la importancia de ser dadivosos, que es un privilegio, no es una obligación, y debemos de dar gozosamente, generosamente, igual que Dios nos dio a nosotros. Cuando termina el capítulo 20, Pablo está despidiéndose, se sube al barco y está listo para regresar a Jerusalén. Y ahí es donde vamos a tomar el pasaje de hoy, comenzando con el versículo 21. Y vamos a ver el trayecto de Pablo que toma en el mar Mediterráneo, de Asia Menor hacia Jerusalén. Y lo que vamos a ver en estos versículos es un Pablo que está persiguiendo la voluntad de Dios. Este es el mensaje, el título del mensaje de hoy, persiguiendo la voluntad de Dios. Y escogí la palabra persiguiendo porque lo que vamos a ver que cumplir la voluntad de Dios consumía la vida de Pablo. Pablo no solo seguía la voluntad de Dios, sino que lo perseguía. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver el ejemplo de Pablo de cómo perseguir la voluntad de Dios. Y solo para poner un poco de contexto el pasaje de hoy, Pablo sabía que al ir a Jerusalén, él estaba poniendo su vida en peligro. En todo lugar que le había ido en sus 3 viajes misioneros, todos lugares que iba, los líderes judíos lo perseguían, alborotaban al pueblo en contra de él. Lo arrestaron, lo torturaron, lo encarcelaron y lo llegaban de lugar en lugar, iban detrás de él haciendo esto. Él sabía que el llegar a Jerusalén, él era entrar a la cuna de lobos, porque él era una espina en la costilla del liderazgo judío y ahora iba a donde ellos estaban. Pero aún así, él se dirige a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a pagar cualquier precio, cualquier costo para seguir la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a pasar tribulaciones por causa del Evangelio. Estaba dispuesto a padecer sufrimientos por sus convicciones. Estaba dispuesto hasta morir para perseguir la voluntad de Dios. Vamos al pasaje de hoy para aprender cómo podemos ser como Pablo y tener ese mismo valor de perseguir la voluntad de Dios. Vamos a Hechos 21, vamos a leer los primeros 16 versículos. Dice la palabra de Dios. Después de separarnos de aquellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. El día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hallándonos los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo,
por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumpliéndose aquellos días, salimos acompañándonos todos y sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodilla en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro. Arribamos a Telomadia. Y habiéndonos saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, poseamos con él. Él tenía 4 hijos doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándolo a las manos y los pies, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atados, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos y diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Masón de Chipre, discípulos antiguo con quien nos hospedamos. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre, a pesar de todo lo que está pasando. Tus propósitos son mayores que nosotros. Ayúdanos, Padre, a comprender tu voluntad para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia. Y ayúdanos, Padre, a perseguir esa voluntad, igual que Pablo persiguió tu voluntad. Bendice, Padre, cada hogar que está viendo este mensaje, Señor. Aclara nuestras mentes para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Y que al terminar este mensaje estemos un poco diferente a lo que comenzamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en este pasaje podemos ver 3 características de una persona que persigue la voluntad de Dios. Para perseguir la voluntad de Dios se necesita dirección, se necesita dedicación y se necesita devoción. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy: dirección, dedicación y devoción. En sus notas, en el pantalla ahí pueden ver una pantalla que dice, una pestaña que dice notas, que van a estar las notas, y también lo van a ver en su pantalla los versículos. Vamos a comenzar con el primer punto: dirección. Cuando leemos al principio de este pasaje, puedes creer que estás leyendo direcciones de un GPS de cómo llegar a un lugar. Miren lo que dice, y ahí en su pantalla van a ver un mapa para ver lo que estamos viendo. Y recuerden que Pablo se encuentra en Mileto, que es en círculo ahí en rojo, y se está dirigiendo a Jerusalén. Los lugares, las estrellas son los lugares en que están pasando. Nos dice el primer versículo: fuimos con rumbo de Mileto directo a Cos, el día siguiente a Rodas, y de ahí a Patara. Y dice que ahí cambiaron de barco, y versículo 3 dice: y al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda. Si pueden ver la estrella ahí, pasaron a Chipre, en la mano izquierda estaba Chipre. Dice: navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Ahí están en la tierra, ya no van a viajar por barco, sino por carretera. Y dice el versículo 7, completamos la navegación, saliendo de Tiro, arribamos a Telomadia. Y después de ahí dice que se fueron a Cesarea. Podemos leer estos versículos, son 8 versículos ahí, podemos decir, estos versículos son instructivos nada más, son descriptivos nada más, no podemos sacar ninguna dirección
espiritual de esto. Pero lo que esto me muestra a mí, hermanos, lo que podemos ver aquí es Pablo es un varón que va avanzando y tiene una dirección en mente, tiene una meta en mente, tiene un objetivo en mente. Y eso era la vida de Pablo. La vida de Pablo era de un hombre que constantemente está caminando hacia una meta, hacia un objetivo. Yo creo que no hubo un tiempo en su vida de Pablo donde él no estaba tratando de llegar a un objetivo. Y todos sus objetivos, todas sus metas, todos sus caminos tenían algo en común. Era dirigirlos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. En esta ocasión su meta es llegar a Jerusalén. Está llevando ofrendas de las iglesias gentiles de Asia y Macedonia y lo está llevando a la iglesia de Jerusalén que está tan necesitada. Ese es su objetivo principal. Tiene un objetivo de unir a las iglesias gentiles y la iglesia judía. Vamos a ver eso en un par de semanas. Y después nos dice, en 2 Corintios nos dice que después de Jerusalén tenía su meta de ir a Roma. Y después nos dice que después de Roma tenía planeado ir a España. Y yo creo, hermanos, que si Pablo no hubiese sido arrestado y decapitado en Roma, probablemente llegaría aquí a las Américas unos 1500 años antes de Cristóbal Colón. Siempre tenía una meta, siempre estaba dirigiendo a una meta. Y todas las metas eran, el objetivo era perseguir la voluntad de Dios. Hermanos, las metas de nuestras vidas siempre deben llevarnos en una dirección. Y esa dirección que nos debe llevar es para cumplir la voluntad de Dios. Es perseguir la voluntad de Dios. Ese es un acto intencional. Debemos tener un objetivo, debemos de tener metas concretos para llegar a la voluntad de Dios, para llegar a ese objetivo. Tenemos que tener metas a corto plazo, metas a medio plazo, metas a largo plazo. La meta inmediata de Pablo era llegar a Jerusalén. A medio plazo era llegar a Roma. A largo plazo era llegar a España. En esta vida, hermanos, debemos de siempre estar caminando con metas, con objetivos en nuestra mente que honran a Dios. No podemos cumplir la voluntad de Dios si no tenemos objetivos. Si solo quedamos sentados, complacientes y decir, a ver si me lleva Dios, por donde me lleve, donde el viento me lleve, ahí voy a ir. No, hermanos, tenemos que tener metas. Si no sabes cuál es tu objetivo, toma tiempo, medita en su palabra, pídele que te ilumine. Tenemos que desarrollar objetivos concretos, con pasos prácticos para llegar a esa meta. Tal vez tu meta es compartir a Jesús con un vecino, con un amigo. Esa es una buena meta, pero también tienes que tener pasos concretos. ¿Cómo voy a lograr esa meta? Un paso concreto tal vez es invitarle a esa persona a tomar una taza de café. Invitarlo a tu casa a cenar, hablar, hacer el contacto. Después puedes tener metas más largos de invitarlos a un estudio bíblico, a una reunión de damas o de varones, después a la iglesia. Esos son pasos concretos para nuestra meta. Tal vez tu meta es servir en un ministerio, tal vez es comenzar un ministerio, tal vez es dar de tu tiempo para servir en la iglesia. Esa es una buena meta que todos debemos tener, pero también tenemos que tener pasos concretos para llegar a esa meta. Pablo dijo, mi meta es Jerusalén, pero para llegar a esa meta él tenía que tomar pasos, llegar en todos esos lugares para poder llegar a su meta. Un paso concreto tal vez para llegar a servir es determinar a dónde puedes servir, determinar más acerca de cuáles ministerios hay en la iglesia. También tienes que apartar tiempo en tu calendario para poder dedicar a ese ministerio, porque muchas veces decimos, sí, voy a ayudar, voy a hacer eso, pero no estamos dispuestos a apartar el tiempo en nuestras vidas, en nuestro calendario, para poder hacer eso. Y si no apartamos el tiempo, no vamos a poder dedicar tiempo que se merece ese objetivo de servir. Pídele a Dios que te dé la sabiduría, la comprensión espiritual para conocer su voluntad. Es bíblico pedirle a Dios. Miren que dice 1 Colosenses 9, 10 y 11. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acércate a Él,
Pídele que te ilumine, que te dé sabiduría y comprensión espiritual para conocer su voluntad. En su palabra encontramos instrucción, dirección divina que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios algunas cosas que nos dice que es la voluntad de Dios y tal vez te puedes usar estos para ayudarte a enfocarte en algo en tu vida para cumplir esta voluntad de Dios. Dios desea, la voluntad de Dios, voy a darles 3 nada más. Número 1, Dios desea que conozcamos a Jesús. Y hay 2 pasos de eso. Primero, conocer a Dios. Los que no conocen a Jesús, la voluntad de Dios es que ellos conozcan a Jesús. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. La voluntad de Dios es que todos lleguen al conocimiento de sus hijos Jesús. Y eso solo es posible conociendo la verdad, conociendo a Jesús, conociendo su obra en la cruz, conociendo que en la cruz Él tomó el castigo por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y si tú conoces esa verdad, ya tienes la salvación de Dios, ya cumpliste esa parte de la voluntad de Dios. Pero todos los que no conocen a Jesús no están siguiendo su voluntad. Están en guerra todavía con Dios. Están en rebelión con Dios. Pero si tú has puesto tu fe en Jesús, tampoco puedes decir, yo ya conozco a Jesús, ya puedo marcar eso fuera de mi lista, ya cumplí esa voluntad de Dios, ya conocí a Jesús. Pero no podemos hacer eso, hermanos, porque el conocer a Jesús no solo es algo que cumplimos una vez, es una meta diaria. Si tú eres un creyente, debes de tener una meta diaria de conocer más y más a Jesús. Tu meta no es llegar al cielo, claro que esa es la meta final, la vida eterna. Pero la vida eterna, hermanos, no comienza cuando estamos en el cielo. La vida eterna comienza aquí en la tierra. Miren Juan 17:3, Jesús está orando la noche que lo arresten. Y le está orando al Padre y le dice, y esto es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesús. Y tú puedes tener un pedazo de esa vida eterna aquí en la tierra. Cada vez que tú abres tu Biblia y lees y conoces de Jesús, estás experimentando un pedazo de la vida eterna, un pedacito de la vida eterna, un poco de lo que vas a tener ahí cuando estés en la eterna presencia de Jesús. Eso debe ser la meta, conocer a Jesús. Y la manera que hacemos eso es estudiando la palabra. Muchas veces decimos, mi objetivo va a ser leer la Biblia más. Hermano, eso no es un objetivo. El objetivo no es leer la Biblia. El objetivo debe ser conocer a Jesús. Y lo voy a lograr leyendo la Biblia. Pero cuando ponemos el objetivo, la meta, como conocer a Jesús, eso le da más valor a leer la Biblia. No solo lo estamos leyendo por leer. Mi objetivo no es levantarme y hoy me toca leer esta página y lo voy a leer lo más rápido posible para hacer que cumplir. No. Nuestra meta, nuestro objetivo no es solo leer la Biblia, sino que conocer más y más de Jesús a través de su palabra. La voluntad de Dios es que conozcamos a su Hijo y lo hacemos a través de su palabra. Ese es el objetivo. Eso es lo que impulsaba a Pablo a perseguir la voluntad de Dios. Él quería conocer más y más de Jesús. Él ya era salvo, tuvo ese encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Pero después de eso, él se enfocaba en conocer más y más. Mire que dice Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Lo que él era antes de conocer a Cristo, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Todo lo que él era, conocía, tenía antes de conocer a Cristo, no se compara a conocerlo más y más cada día. Mire cómo le dice, la excelencia del conocimiento. Hermano, cuando hablamos de la excelencia, hablamos que algo que es perfecto, que no puede ver nada mejor.
No hay nada mejor en esta vida que conocer más y más de Jesús cada día. No hay nada más importante que conocer más y más de Jesús. Eso es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y debe ser la meta de toda persona. Del que no conoce a Cristo, de conocerlo para la salvación. Y del que lo conoce, de conocerlo más y más cada día por la excelencia del conocimiento, dice. La segunda voluntad de Dios que podemos ver en la palabra de Dios es que nos llenemos del Espíritu Santo. Todo creyente recibe la presencia completa, permanente y plena del Espíritu Santo cuando recibe a Cristo como Salvador. Somos sellados por el poder del Espíritu. Tenemos la autoridad de Dios. Él vive en nosotros. Somos el templo de Dios, porque Dios habita, mora en todo creyente. Pero hermanos, la voluntad de Dios no solo es recibir el Espíritu Santo, sino que te mantengas lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 17, 18 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad de Dios, que es: no os embravéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, esta es la voluntad de Dios: sed llenos del Espíritu Santo. Este es un mandato de Dios, hermanos. Sed llenos del Espíritu Santo. Es fácil, muchas nos gusta escuchar que recibimos el Espíritu Santo, nos gusta escuchar que tenemos la presencia del Espíritu Santo, pero hermanos, muchas veces suprimimos ese poder del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, pero no nos enfocamos en estar llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Ser llenos literalmente significa estar lleno hasta el tope, estar rebalsando del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa que cuando te miren puedan ver que el Espíritu Santo está rebalsando de tu vida, que es evidente para todos, que tu vida es controlado por el Espíritu Santo. Ese es el punto principal de este versículo. Muchas veces se usa este versículo para decir que está hablando acerca del beber alcohol, que si el creyente debe beber el alcohol, pero esto no es el punto principal de este versículo. Este versículo está hablando de lo que permites que controle tu vida. Y usa el alcohol porque el alcohol es un buen ejemplo. Una persona que se embriaga con alcohol cambia su carácter, cambia su caminar, cambia su conducta, cambia su comportamiento. Es una persona diferente. De la misma manera, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle nuestras vidas, cambia nuestro carácter, cambia nuestro caminar, cambia nuestra conducta, cambia nuestras actitudes. Y cuando otros nos ven, pueden decir: ese tiene algo diferente, es controlado por algo, por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Cualquier otra cosa que permitimos que controle nuestras vidas, eso puede ser el alcohol, puede ser los placeres, las riquezas, el materialismo, las posesiones, los deportes, el trabajo, hasta la familia. Si tú permites que eso controle tu vida, dice la palabra de Dios, que eso lleva a disolución. Solo cuando estás controlado por el Espíritu Santo puedes dar evidencia que eres de Cristo, eres guiado por la voluntad de Dios. Y la tercera voluntad de Dios que vamos a cubrir esta mañana es el resultado de estos dos, de conocer a Cristo, estar lleno, y es que seamos santificados. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santificación, la palabra santa significa apartado. Y el momento que una persona pone su fe en Cristo es apartado, apartado del mundo y integrado en la familia de Dios. Posicionalmente, todo creyente es un santo. ¿Qué significa eso? Que el momento que tú pusiste tu fe en Cristo, Dios te tomó y dijo: este es mío, te apartó, eres un santo, apartado del mundo. Pero la santificación, hermanos, no es un estado, ahí no termina, sino que es un proceso. La santificación es el proceso, de decir: ahora que pertenezco
a la familia de Dios, que soy hijo de Dios, voy a lograr cada día para ser moldeado a la imagen de Jesús. La santificación es el proceso de dar evidencia de que somos diferentes a los que no conocen a Jesús. Es el proceso de vivir en obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Juan 17, 16 y 17 dice, no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Dios nos aparta, pertenecemos a Él y nos envía al mundo para mostrar que somos diferentes, para mostrar la obra transformadora de Dios. Este es el proceso de santificación. Esa es la voluntad de Dios para todo creyente, la santificación. Es el proceso de desarrollar una relación personal, íntima y continua con Jesús. Y lo hacemos otra vez con su palabra, santificados con su palabra. Es el proceso de ser preparados y equipados para cumplir la voluntad de Dios. Es el proceso de vivir una vida que honra y agrada a Dios. Es el proceso de conocer a Jesús cada día. Es el proceso de demostrar que somos llenos del Espíritu Santo. Eso nos lleva al segundo punto. El primer punto, para perseguir la voluntad de Dios necesitamos dirección. Necesitamos un objetivo, una meta. El segundo es necesitamos determinación. El creyente dedicado a cumplir la voluntad de Dios no permite ser desviado por sus objetivos. Hay personas, hermanos, y muchas veces hacemos eso. Cada día tenemos una nueva meta y abandonamos la meta de la semana pasada. Esta semana voy a comenzar mi dieta y voy a hacer ejercicio. Y comenzamos el día de hoy, el día lunes. El día martes nos invitan a un pozole, a unos tacos, a un desayuno típico. Mejor comienzo mañana. Lo hacemos todos, hermanos, pero para la voluntad de Dios, para perseguir de Dios, no debemos permitir ser desviados fácilmente de nuestra meta. Tenemos la determinación para perseguir la meta. Pablo era una persona que no permitía que nada lo desvíe de su objetivo, de su meta. ¿Y qué era su meta? Llegar a Jerusalén, llevar esas ofrendas, unir a las iglesias. Y sabía que esto no iba a ser fácil. Él estaba entrando en el lugar donde estaba el liderazgo judío. Ese mismo liderazgo que lo andaba persiguiendo por toda Asia y Macedonia. Imagínense, en vez de correrle, va en el lugar donde ellos están. Pero aún así, él sabe que no va a ser fácil. Sabe que va a ser entrando ahí a cuna de lobos, pero está dispuesto a hacerlo y no se desvía de su objetivo. Y dice el versículo 4 que le rogaban, dice que llegando a Tiro, dice, se reunió con unos discípulos 7 días y el versículo 4 dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Le insistían, el lenguaje griego es que le insistían que no vaya a Jerusalén. Lo amaban, no querían que vaya porque sabían que era peligroso para él. Es interesante este versículo 4 que dice, ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen. Esa frase ahí que dice, por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Le hablaban por el Espíritu. ¿Significa eso que el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo que no vaya a Jerusalén? ¿Significa eso que si Pablo seguía a Jerusalén estuviese desobedeciendo al Espíritu? Yo no creo, hermanos, porque ya vimos que Pablo era un hombre muy sensible al guía del Espíritu Santo. Y él, yendo a Jerusalén, él sabía lo que el Espíritu Santo, lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque él ya había recibido la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo estaba guiando ahí. Hechos 20, 22, 23 dice, voy a Jerusalén sin saber lo que ahí me va de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo lo estaba guiando y él ya sabía que habían prisiones y tribulaciones.
Y entonces, ¿qué significa que el Espíritu Santo, hablaban los discípulos por el Espíritu Santo? Yo creo que el Espíritu Santo le estaba dando este mismo mensaje a las personas. Ellos estaban recibiendo este mismo mensaje de que Pablo iba ahí y lo esperaban, muchas tribulaciones, muchas prisiones. Pero estas personas lo interpretaban como una advertencia, pero Pablo solamente lo interpretaba como una declaración, como algo que iba a pasar, para que él esté preparado para lo que él esperaba. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando alguien dice, he recibido mensaje de Dios. Claro que Dios siempre habla, siempre nos dice, y Dios nos puede hablar y dirigir, pero hay que tener cuidado cómo se interpreta esa instrucción, porque la interpretación humana puede ser equivocada. Siempre hay que compararlo con la palabra de Dios. Y cada quien tiene que hacer percibir esa voluntad de Dios personal en su vida. Y eso solo logramos cuando vivimos una relación íntima con Dios. Pablo tenía ese tipo de relación con Dios. Él ya sabía que llevando a Jerusalén le esperaban aflicciones, sufrimiento, pero él no permitió que eso los desvíe de perseguir la voluntad de Dios. Él no iba a permitir que los sufrimientos a las manos de los judíos le desvíen de cumplir esa voluntad que Dios tenía para él. Debemos de estar siempre enfocados, hermanos, en la meta que tenemos por delante. Filipenses 3, 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Persigo la meta, dice. Está detrás de esa meta con intención. No permite ser distraído de ese objetivo, de esa meta. Esta palabra, persigo la meta, tiene referencia de esto de un cazador que está persiguiendo su presa, determinado a alcanzarlo. O de un atleta que está en una carrera y está enfocado en esa meta final. Es perseguir la meta agresivamente, con urgencia, con determinación, con intensidad, con agresividad, sin permitir que sea desviado. Esa es la determinación que debemos tener al perseguir la voluntad de Dios. Y dice este versículo también que persigue su meta olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, una parte importante de perseguir la meta, de perseguir la voluntad de Dios, tenemos que olvidar lo que queda atrás, porque las cosas de atrás nos atrasan. Si conducimos nuestros carros y estamos viendo el retrovisor en vez de estar viendo por de lado, nos vamos a desviar, vamos a chocar, no vamos a llegar a nuestro destino. No permitas que las cosas del pasado te desvíen de tu camino. No permites que tus fracasos del pasado te desvíen de la voluntad de Dios. No permites que las penas del pasado te quiten tu enfoque hacia adelante. No permites que los dolores del pasado te quiten tu gozo de cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. No permites que tus pecados del pasado te quiten el gozo de tu salvación. Dios ya te perdonó. Perdónate a ti mismo y sigue adelante. ¿Qué tienes en tu vida que te está desviando de perseguir la voluntad de Dios? ¿Qué necesitas deshacerte porque estás estorbando para cumplir ese supremo llamamiento de Dios en tu vida? ¿Qué carga tienes en tu pasado que estás arrastrando y caminando hacia adelante y te está atrasando? ¿Qué es eso que hagas cargando que no te permite cumplir la voluntad de Dios? Culpabilidad, enojo, rencor, falta de perdón, ira. Entrégaselo a Dios. No puedes perseguir la voluntad de Dios efectivamente si sigues cargando esas cargas del pasado. Él te dará descanso espiritual para que puedas dedicarte a perseguir su voluntad. Eso nos lleva al último punto. Perseguir la voluntad de Dios requiere dirección, determinación y requiere devoción. Pablo no permitía ser desviado de su objetivo. Y dice que de Tiro se va a Telomadia y de ahí a Cesarea. Esta es la última parada antes de llegar a Jerusalén. Y en Cesarea dice que se hospeda en la casa de Felipe.
el evangelista. Nos dice, en el versículo 10 nos dice que era uno de los 7. ¿Cuáles 7 son esos? Si se recuerdan, en Hechos capítulo 6, la iglesia estaba creciendo tanto que los apóstoles ya no podían dedicar tiempo a la oración y a la enseñanza porque estaban atendiendo y sirviendo a las personas. Así que eligen a 7 varones, dice que eran llenos del Espíritu y de sabiduría para servir y ministrar a la iglesia. Y Felipe era uno de estos varones. Era el mismo Felipe que en Hechos 8 le explica al eunuco Felipe y es llevado a evangelizar al primer gentil que vemos en Hechos. Ahora, unos 20 años después, Felipe vive en Cesarea y dice que es conocido como el evangelista. Y dice que tiene 4 hijas que profetizaban. Hace unas semanas vimos que esta función de los profetas eran únicos para la primera iglesia, porque Dios le dio, Efesios 2 dice, nos dio profetas y apóstoles para asegurar que sean fundadas con la verdad de Dios. Pero esa función ya no es necesaria en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se fundó, ya tenemos la fundación de la iglesia. Ahora simplemente estamos edificando sobre ese fundamento. Pero lo más importante es porque ahora, si queremos saber si la iglesia está siendo fundada o está siendo edificada con la verdad de Dios, ya no necesitamos profetas porque ahora tenemos la palabra de Dios. Ahora tenemos algo que los primeros creyentes no tenían y necesitaban apóstoles y profetas que les confirmen. Cuando llegamos al final de Hechos, ya en las cartas de Pablo, ya no vemos mención de profetas o apóstoles. Pero aquí en el Hechos 21 todavía vemos a profetas confirmando el mensaje de Dios. Y el versículo 11 nos dice que uno de estos profetas, Agabo, llega a Cesarea con un mensaje para Pablo. Dice el versículo 10, dice que llega este profeta y toma el cinto de Pablo y lo ata a sus pies y sus manos y dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esta es una ilustración gráfica de lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén. Y otra vez le ruegan los discípulos, los seguidores ahí, que no vaya a Jerusalén. Pero Pablo les da una respuesta que demuestra su tremenda devoción a cumplir la voluntad de Dios. Versículo 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo no era un masoquista. Él no era algo que él quería hacer. Él no estaba dispuesto a ser atado y morir solo por nada. Él estaba dispuesto, dice, por el nombre de Jesús. Eso no es masoquismo, eso es devoción. El creyente devoto está dispuesto a pagar cualquier precio para seguir a Jesús. Lucas 9:23. Él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que debemos estar dispuestos a hacer cada día, tomar nuestra cruz. Y nuestra cruz, hermanos, tu cruz no es una enfermedad de tu vida, no es una carga, no es tu trabajo, no es tu matrimonio. Eso no es la cruz que se está refiriendo aquí. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba solo una cosa: la muerte. Era una de las muertes más dolorosas y humillantes para un ser humano. Cargar su cruz significa estar dispuesto a deshacerte de algo, de morir para seguir a Cristo. Significa estar dispuesto a ser humillado, insultado, rechazado por seguir a Cristo. Significa estar dispuesto a pagar cualquier precio para seguir y cumplir la voluntad de Dios. Significa estar dispuesto a despojarte de todo aquello que no te permite seguir la voluntad de Dios. Y a veces eso se siente como la muerte, porque lo que hacemos y lo que no agrada a Dios viene por natural. Pero tenemos que estar dispuestos a cargar esa cruz. Y dice que lo debemos estar dispuestos a hacer cada día. Cada día debes despertar y decir: Señor, el día de hoy estoy dispuesto a deshacerme de todo aquello que me está estorbando de cumplir tu voluntad, de todo aquello que no me permite
ser moldeado a tu imagen, estar dispuesto a no perseguir todo aquello que no me lleva hacia ti. Esa es la devoción que Pablo tenía para cumplir la obra de Dios. Claro que él no quería morir. Él tenía planes de ir a Roma y España después de Jerusalén. Pero si la voluntad de Dios era que su obra termine y su vida termine en Jerusalén, él con gozo lo aceptaría. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio. ¿Por qué? Porque él creía firmemente el evangelio que él predicaba. Y él estaba seguro que en su salvación, estaba seguro que la muerte en este mundo no sería el fin, sino que sería la recompensa. Para él la muerte no sería una pérdida, sino una ganancia, nos dice en Filipenses. Porque sabía que el momento que su muerte, él estaría, dice en Filipenses, en Corintios, ausente de este mundo, pero estaría presente con el Señor. Hermanos, es interesante visitar a personas que están al final de su vida. Y hay una gran diferencia entre visitar a alguien que conoce a Cristo y a alguien que no conoce a Cristo. Claro que es doloroso, es difícil para los familiares, para aún las personas. Nadie quiere morir. Es un sufrimiento bien grande. Pero para el creyente sabe que eso no es el final. Porque en ese momento que tome su última respiración, va a estar presente en la gloria de Dios. Aquí los que se quedamos sufriendo, dolidos. Pero esa persona está en la eterna presencia de Dios. Pablo estaba dispuesto hasta pagar con su vida, perseguir la voluntad de Dios. Eso es la devoción que requiere Dios. Y noten cómo responden los creyentes cuando ven esta devoción de Pablo. Dice, el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad de Dios. Estas son las mismas palabras de Jesús en el jardín de Getsemaní. En su humanidad, él no deseaba morir en la cruz, pero dice, hágase su voluntad, le dice a su Padre. Ese es el ejemplo de sumisión que debemos de tener a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y algo interesante ocurre, hermanos, cuando aceptan la voluntad de Dios. No solo dicen a Pablo, ok, aceptamos la voluntad de Dios, que te vaya bien, ahí nos dices cómo te va, si no escuchamos de ti en unos días ya sabemos que no te fue muy bien. No, hermanos, mire qué hacen, dice, no solo le dijeron que se vaya, dice el versículo 15, después de esos días, hechos los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. No solo le mandaron, sino que dijeron, esa es la voluntad de Dios, lo reconocemos, vamos, estamos contigo al cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, la devoción a Dios es contagioso. Es contagioso. Cuando alguien mira tu devoción a Dios, es contagioso. Pero también es contagioso el pesimismo, la negatividad. Cuando alguien dice, yo no creo que eso va a pasar, Dios no quiere que hagamos eso. Y nos vemos ahí complacidos, sentidos, sin querer obrar, eso también es contagioso. Pero la voluntad de Dios, cuando decimos, vamos, Dios, esa es la voluntad de Dios, vamos a seguir la voluntad de Dios, es muy contagioso. Un momento los discípulos están diciendo, no vayas, es muy peligroso, te van a matar. Cuando ven la devoción de Pablo, están ahí unidos para ir con Pablo, dispuestos también a pagar cualquier costo necesario. Dios usa nuestra devoción para influenciar la vida de otros. Nuestras vidas deben servir de ejemplo para inspirar a otros a perseguir la voluntad de Dios. 1 Timoteo 4:12 dicen, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuestras vidas, nuestra devoción, te están viendo los hermanos y miran en ti devoción, dedicación, dirección, y eso es contagioso. Hermanos, mientras estemos en nuestra vida, nuestro objetivo debe ser descubrir y perseguir la voluntad de Dios. Todos debemos tener una meta, todos debemos tener un objetivo hacia el cual caminamos cada día para lograr la voluntad de Dios. Y eso requiere un nivel de dedicación que no permite que seamos desviados, que estemos enfocados en cumplir esa meta.
y también requiere devoción. Estar dispuesto a pagar cualquier costo para seguir el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu palabra perfecta. Gracias te damos, Padre, porque tú nos dices el ejemplo de someternos a la voluntad de Dios a través de tu Hijo. Te pido, Padre, que en nuestras vidas podamos decir esas palabras de Jesús, esas palabras de estos discípulos que dijeron, hágase su voluntad. Danos, Padre, un espíritu de dirección, de tener esa meta, un objetivo siempre, al cual caminamos cada día que nos lleva a cumplir tu voluntad. Danos un espíritu de dedicación que no permite que seamos desviados de nuestro objetivo. Y Padre, que podamos demostrar una devoción que está dispuesto a pagar cualquier costo por perseguir tu voluntad. Cualquiera persona, Padre, que está escuchando mi voz, que no conoce de ese amor tuyo, que no te ha recibido a ti como su Salvador, que quiere perseguir tu voluntad, pero no tiene el Espíritu Santo en él. Que este sea el momento que diga, Padre, quiero perseguir tu voluntad. Te invito que ocupes mi vida y que me guíes para seguir hacia adelante, caminar hacia una dirección que me ayuda a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Para nosotros, Padre, que te conocemos, te pido, Padre, que cada día nos esforcemos, cada día más, a conocer más de ti, a ser llenos del Espíritu Santo y ser moldeados cada día a la imagen de tu Hijo Jesús, para servir de ejemplo para otros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga y que tengan una semana bendecida. En el nombre de Cristo Jesús les doy la saludo final. Hasta luego.